Cachero al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, consejera. ¿Qué actuaciones o líneas de investigación tiene su consejería encaminadas para prevenir los daños en las pumaradas asturianas de la comarca de la Sidra que los sílidos Tenaritaina eucalipti y Tenaritaina spatulata causan, que den continuidad a los trabajos ya realizados por los investigadores del SERIDA? Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, el programa de fruticultura tiene en marcha un proyecto sobre polinizadores, en el transcurso del cual se ha observado la presencia de estos sílidos que hospedan en los eucaliptos y también tienen cierta presencia en pumares, pero tanto los informes técnicos como los científicos advierten que no se ha observado daño sobre los pumares. De todas maneras, está previsto mantener la observación y continuar analizando su conducta para valorar posibles impactos positivos o negativos en el caso de que se dieran. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Señor Piernavieja, está en el uso de la palabra. Gracias, señora consejera. Estamos preocupados y por eso le planteamos esta pregunta. Nuestro grupo parlamentario creemos firmemente que la política debe dejar de plantearse en términos populistas. La transferencia del conocimiento científico es una cuestión fundamental para el avance de las sociedades democráticas. Es hora que desde esta Cámara se hagan políticas rigurosas en base al conocimiento científico que nuestros investigadores e investigadoras generan. A pesar de la migración de multitud de jóvenes altamente cualificados, en Asturias tenemos personal investigador de muy alta calidad. No es la primera vez que se pone valor en esta Cámara al personal de SERIDA. Nuestro grupo también quiere hacerlo. Y, en nuestra opinión, no hay mejor manera de poner en valor su trabajo que involucrándose en que el conocimiento generado sirva para la elaboración de políticas. En este caso, nos referimos al estudio titulado La aparición y abundancia de dos tipos de larvas de sílidos en las pomaradas, dirigido por Rocío Rosa García, investigadora del SERIDA, y publicado en una revista de impacto en noviembre de 2014. Tenaritaina eucalipti y Tenaritaina spatulata son dos especies de insectos hemípteros naturales de Australia y que han llegado a Asturias por la explotación descontrolada de los eucaliptos, especie de la que se alimentan en su medio natural. En este estudio, desarrollado en la comarca de la Sidra, se apunta que estos insectos podrían estar adaptando su dieta. Esto es, se han encontrado indicios de que podrían estar empezando a alimentarse de las hojas de manzanos asturianos. ¿Y por qué traemos este estudio a la Cámara? Porque estas especies son insectos invasores. Berger, autor de referencia, define especie invasora como especies que fuera del ecosistema en el que originalmente han evolucionado encuentran condiciones apropiadas que les permiten tener un incremento poblacional tal que se propagan por todo el ecosistema en el que se presentan. ¿Y qué significa esto? Que en unos años nos podemos encontrar con plagas absolutamente descontroladas. Con los plumeros de la Pampa ya nos ha pasado. Hoy tenemos una plaga de ellos muy difícilmente controlable y que va a generar un importante coste económico difícilmente asumible por la Administración, con la diferencia de que estos bichos se comen los manzanos. Un sector, el de la manzana autóctona, que a nuestro juicio, y seguro que para todos los presentes, es fundamental no solo en la economía, sino también en la identidad asturiana. Así que, señora consejera, seamos previsores. Celebramos que estén controlando la población de estos insectos. Ahora toca elaborar medidas, ahora que estamos a tiempo. No seamos negligentes y piensen, aunque no estamos acostumbrados a ello, en el largo plazo. Es necesario proteger nuestras pomaradas. Además del seguimiento, hay que elaborar planes de erradicación de estas especies de sílidos sobre la raíz del problema. Necesitamos controlar y reducir las plantaciones de eucaliptos, que es de donde estos bichos salen directamente hacia los manzanos. Esperamos que en esta dirección sean las políticas del Principado de Asturias. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor.